Acá me toma QTH. Volver a casa. Este es un programa impulsado desde la Secretaría de Control Urbano, creado con el objetivo de transmitir buenos hábitos de conducción segura, bajo la dirección de Josefina Kelly Neila, conducido por los inspectores de tránsito Ángel García Visconti y César García. Gestión Juan Ustarroz, Intendente, Municipalidad de Mercedes. Bueno, César, ¿cómo estás? Nos encontramos de nuevo en otro de los programas de accidentología vial esta vez. Continuando con el mismo tema que es tan importante para el conductor mercedino que transita día a día nuestras calles. Bueno, muchas veces, como anticipábamos en nuestros primeros programas, vamos a hablar de esto de la accidentología vial porque es uno de los temas más preocupantes también que tenemos dentro de la República Argentina. Diríamos que es un fenómeno lamentable social y cultural, ya que no solamente es el momento de la accidentología vial lo que preocupa, sino es el después también, si se quiere, toda la secuela que nos deja, familias destruidas por la ausencia o por la falencia de alguna víctima de estos siniestros de tránsito. Como ya explicamos en otros momentos y vamos a seguir explicándolo y vamos a seguir apuntando a todo esto, nos encontramos con diferentes situaciones en estos siniestros de tránsito. No solamente, a veces, si se quiere, decir, la salida más directa en un siniestro de tránsito a veces es la muerte, y no sé si digo bien de esto, pero a veces es peor convivir con una falencia grande porque terminamos por, a veces, nuestra propia inconsciencia metiéndonos o de alguna manera buscando o tentando un destino en el cual a veces no es solamente la muerte, porque he escuchado muchos infractores de tránsito que a veces tienen esa costumbre de decir, si me mato yo. El problema es que a veces no es que mueren, sino que quedan con una falencia en la cual se transforman en una carga para su propia familia. ¿Sabía usted que en caso de un choque, un motociclista siempre tiende a caer de cabeza, por lo cual casi el 70% de las lesiones afectan esa parte vital del cuerpo? Ahora lo sabe. Le recordamos utilizar el casco reglamentario debidamente colocado. Bueno, tomando un poco el tema, vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la accidentología. Sí, nos interesa el tema de la accidentología vial. ¿Cuál es la historia? ¿Cuáles fueron los primeros siniestros a nivel internacional en este caso? Bueno, uno de los primeros accidentes de tránsito que tuvimos fue en el año 1873, donde Nicolás Cugnot construyó un coche a vapor que fue probado en la vía pública, en la calle, y finalmente termina chocando contra la pared y fue llevado a un desarmadero para evitar mayores daños. Claro, lo que pasa es que en esos años los vehículos, obviamente, con todas las falencias que tenían, si bien eran impulsados de alguna manera motriz, que a veces no era justamente lo que conocemos hoy, a gasolina y demás, sino que eran impulsados de manera motriz pero a vapor o de otra manera, de todas maneras tenían no solamente las falencias de un montón de desarrollos que tenemos hoy por hoy, sino que inclusive los sistemas de freno y todo de esa época no servían, si se quiere, para frenar el vehículo del todo, sino que solamente aminoraban la marcha, si se quiere, y a una velocidad que era muy pequeña, y sin embargo teníamos este tipo de problemas. Bueno, y continuando con esto de los temas internacionales de los primeros siniestros, ¿qué otro tenés? Bueno, tenemos que en el año 1877 Carl Benz inventa un vehículo impulsado a gasolina, ¿sí? Llevó muchos años de desarrollo y construcción, y su viaje inaugural lo realiza por el año 1885. Dando una vuelta con el auto, y debido a los nervios y a la escasa practicidad para manejar, choca contra una pared de su propio taller. Robar o dañar una señal de tránsito es un delito y quien lo hace atenta contra la seguridad de todos.
Claro, esto, como veníamos haciendo hincapié desde el principio, había falencias en cuanto no solamente a la parte motriz, en las partes de desarrollo y todo. Imagínense que hoy por hoy todavía hablamos de sencillamente un buje de un tren delantero y notamos una falla. En aquella época no existía un buje de un tren delantero, no existía nada de todo esto. Entonces era toda una cuestión de experimentación y desarrollo que estaba en pleno apogeo. Y bueno, eso pasaba a nivel internacional. ¿Y qué pasaba en Argentina mientras tanto? Bueno, a nivel local en el año 1887 se pudo importar al país un Daimler de un cilindro con el cual llegaba a alcanzar, para esa época, vos recién nos comentabas que las velocidades eran muy bajas, pero llegó a alcanzar para esa época la impresionante velocidad de 35 kilómetros por hora. Fue traído por Guillermo Feins, que al momento de utilizarlo alcanza a atropellar a una persona en una esquina de la porteña ciudad de Buenos Aires. No fumes al manejar. Fumar produce distracción, disminuyendo tu atención y por ende tu posibilidad de actuar a tiempo. Vos, fíjate cómo eran las cosas. Estamos hablando de la impresionante velocidad de 35 kilómetros y estábamos, como decíamos, en pleno desarrollo. Y sí, para aquellas épocas entonces era mucha la velocidad que se desarrollaba y demás, y entonces bueno, tampoco había forma de frenarlo en ese momento al vehículo. Entonces bueno, eso es lo que pasaba aquí en la República Argentina. Empezaban los primeros problemas con la accidentología vial y demás. Y entonces, ¿qué sucedía a continuación, César? Cuando circule, mantenga su atención en el tránsito, evite distraerse. A partir de esto surge la idea de desarrollar y crear la accidentología vial, que nace como disciplina en el año 1967 en nuestro país, a partir de la inquietud del ingeniero Botaro López, que es cuando se empiezan a dictar los primeros cursos de accidentología vial. ¿A qué se ocupa la accidentología vial? Es al estudio integral de los accidentes de tránsito. Es multidisciplinaria por la complejidad del hecho estudiado. Empezaba el tema de lo que es la accidentología vial, o sea, el estudio de los mecanismos de accidentes diferentes, y seguramente con ellos se adoptaban, si se quiere, con esta tarea multidisciplinaria que envuelve varios estamentos gubernamentales, como ya hemos visto, lo que es policía científica, sistema judicial y otros estamentos, sí, justamente, que deben, en base a ese tipo de resultados que arrojan en un siniestro de tránsito y los diferentes estudios y las diferentes determinaciones que se toman, o sea, desde el policía científico, que hacer un estudio planimétrico del lugar y una retrospectiva, digamos, del accidente, o sea, qué sucedió del accidente para atrás, cuáles fueron los motivos siniestrales, esa persona va a volcar todos estos estudios en los diferentes juzgados y demás, donde se va a tomar una determinación de culpabilidad y todo este tipo de cosas, y estos estudios a su vez son analizados desde diferentes lugares que de alguna manera van a poder adoptar algún tipo de política legal, o sea, mediante la creación de leyes y demás, que van a permitir mitigar estas situaciones, hacer una política preventiva conforme a las diferentes siniestralidades que se presenten. O sea, claro, vos venías hablando de lo que es la historia y todo este tipo de cosas. Una de las políticas que se adoptó es el sistema de frenos obligatorio en el vehículo. Cuando esto no existía, por supuesto, ¿qué pasaba? Había mayor cantidad de siniestros de tránsito. Después se hizo obligatorio el uso de luces, y así, conforme sucedieron y fueron transcurriendo los tiempos, lo que pasó, se utilizan hasta el día de hoy sistemas de frenos de ABS, se utilizan lo que son diferentes sistemas de mitigación en cuanto a la persona para aminorar las heridas que se pueden llegar a dar y demás, como ser el cinturón de seguridad de anclaje de 3 puntos, el airbag, todo esto que cada vez se pone no solamente las primeras sin ser obligatorio, sino que ahora cada vez se hace más obligatorio, y esto hace a la evolución de los vehículos en forma obligatoria para las fábricas, inclusive, que sacan un vehículo a la calle para adoptar medidas de seguridad. El 80% del riesgo al conducir es tu responsabilidad. Por ahora hablamos bastante de lo que es accidentología vial, vimos un poco lo que es la introducción en sí de lo que es la introducción a los accidentes, los primeros accidentes a nivel internacional, los primeros accidentes en Argentina y
los estudios científicos y cuáles son o cómo se van formando las leyes obligatorias y demás por medio de todos estos estudios de la accidentología vial. ¿Qué te parece, César, si vamos a una pausa, escuchamos un tema musical? Muy bien, nos vemos. Conducir en forma tranquila y segura consume menos combustible, alarga la vida útil del vehículo y reduce sustancialmente la posibilidad de sufrir un accidente de tránsito. Una conducción tranquila contribuye a mejorar la calidad de vida de todos. Sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain to hear the jazz go down. Competition in other places. But the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. But in strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights to play his thing. Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans. With the Sultans of Swing. And a crowd of young boys, they're fooling around in the corner. Young and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans, they play Creole. Creole.
are the Sultans. We are the Sultans of Swing. ¿Sabía usted que en caso de un choque, un motociclista siempre tiende a caer de cabeza, por lo cual casi el 70% de las lesiones afectan esa parte vital del cuerpo? Ahora lo sabe. Le recordamos utilizar el casco reglamentario debidamente colocado. Bueno, César, retomamos nuevamente lo que veníamos hablando de la accidentología vial, y este tema, como dijimos, nos va a llevar varios programas, no va a ser 1, 2, 3, creo que va, y la mayoría de los programas yo creería que va a estar, si se quiere, mechado, si se quiere decir de alguna manera, siempre con un poquitito de esto, porque este programa en particular lo que es prevención de accidentes, es contribuir un poco más con una política, si se quiere, de tratar de mitigar estos siniestros que tenemos, en el cual tratamos de darle una mano a la propia sociedad para poder bajar este índice de accidentología vial que estamos teniendo dentro de la República Argentina y consecuentemente en nuestra ciudad de Mercedes. ¿Sabía usted que circulando a una velocidad de 60 kilómetros, marcar un número telefónico en un celular le implicaría recorrer una cuadra a ciegas? Ahora lo sabe. Le aconsejamos estacionarse en un lugar seguro para hablar por teléfono celular. Cuando un ciudadano se encuentra con un siniestro de tránsito, ¿qué debe hacer, Ángel? Bueno, para todo esto en realidad existe una norma que es internacional, que es una normativa internacional de cómo se debe hacer, que está transcripto dentro de la ley 24449 y también en la ley 11.430 provincial. Los puntos son exactamente los mismos. Aquí, en la China y en cualquier lado, es como cuando hablamos de normas internacionales de primeros auxilios. Nosotros hay una forma, digamos, de atacar esto, si se quiere, de actuar frente a un siniestro de tránsito, el cual particularmente nosotros lo tenemos bastante bien visto, pero bueno, estas normas nos dicen a nosotros que la forma de actuar en particular, si nosotros desconocemos todo este tipo de siniestralidad y demás, y somos el partícipe ileso, o de alguna manera un testigo presencial de la siniestralidad que se ocurrió delante de nosotros, tenemos formas de actuar, formas de ir, digamos, a esta situación. Normalmente lo que se ve es gente que se acumula arriba de los vehículos, gente que se aproxima demasiado. Bomberos directamente tienen esto, si se quiere, de llamarle en particular a donde se encuentran los vehículos siniestrados y demás, zona caliente. Es una zona de riesgo muy fuerte, porque esto siempre se explica en los cursos de educación vial, que los vehículos que vienen viajando por ruta en particular, que es donde se producen los siniestros más grandes, vienen viajando y por consecuentemente vienen con el tanque de combustible lleno, y legalmente vienen con las luces encendidas, y la temperatura del vehículo es una temperatura muy fuerte. Entonces los metales están calientes, el tanque de combustible está lleno, y los cables, por las diferentes siniestralidades que sufrieron y los golpes, impactos que sufrieron, se encuentran aplastados con los fierros que están con altas temperaturas. Entonces, cuando nosotros nos acercamos a un vehículo, sabemos que nos estamos acercando a un lugar donde, si el vehículo a lo mejor dio 2 o 3 tumbos, impactó o algo, hay una emanación de gases del vehículo que es bastante importante. Los cables están aplastados, ¿sí?, y las luces del vehículo venían encendidas y la temperatura del auto es muy alta. Entonces, no es tan fácil acercarse a un vehículo y arrancar a los tirones una persona de adentro, que también es lo que se ve, y muchas veces podemos estar produciéndole la propia muerte o la lesión física muy fuerte que lleve a esa persona, digamos, a un problema de salud bastante importante. No olvides llevar rueda de auxilio, botiquín, crique y llave cruz, matafuego, triángulo y baliza. Para tener un panorama más claro y preciso,
Nos entrevistamos con un integrante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad y nos decía lo siguiente. Si sos ciclista y circulás por la vía pública, utilizar ropa clara, luces y elementos reflectivos. Bueno, y nos encontramos en el Cuerpo de Bomberos Voluntarios con uno de los integrantes de la Central 27, Regional 2 Mercedes, Daniel Beneites, que se desempeña justamente en el antes mencionado. Le queríamos preguntar cuáles son los consejos que nos daría en el caso del ciudadano común cuando se encuentra con algún tipo de siniestro o es el partícipe ileso de alguno de estos. ¿Qué es el consejo que nos podrías dar, Daniel? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Como consejo, cualquier persona común que se encuentre en un accidente en la vía pública, lo que puede hacer es enseguida activar el sistema de emergencia. Es lo primero que debe hacer, activar el sistema de emergencia, y después, tratar de que si no es partícipe del mismo accidente, tratar de quedarse medio a la defensiva por cualquier riesgo potencial que pueda llegar a haber entre los vehículos participantes, ¿no? La idea es activarlo primero el servicio de emergencia y para darle una calidad de atención más rápida a las víctimas. Bueno, y con respecto a las víctimas, ya que estamos también, sabemos que también estuviste vinculado al tema de lo que es el servicio de emergencias médicos también y todo, y quería preguntarte, aprovechando la oportunidad, el tema del casco. Cuando vos llegás a un siniestro y te encontrás con una persona que no lleva casco, y cuando vos llevas a un siniestro y te encontrás con una persona que sí llega casco, diferencias, tipos de trauma con los que te encontrás, ¿cómo es este mundo? El casco primero salva vida, eso lo sabemos todos. Si la persona vino con casco va a tener menos posibilidades de sufrir un traumatismo cráneoencefálico. Si venía desprovisto de casco, todos sabemos que las motos, el paragolpe de la moto es la cabeza del conductor. Entonces, yo lo que siempre recomiendo cuando doy una charla o algo, es directamente siempre que usen casco. Si la persona está con casco en ese momento, está bien, está bueno que lo tenga, porque la verdad es lo que le va a salvar la vida. Y la otra, corre menos riesgo que una persona sin casco. Por supuesto, nos encontramos a veces, nos hemos cruzado millones de veces en la calle en siniestros de diferentes magnitudes y justamente muchas veces nos encontramos con que quien llevaba casco está caminando al lado de nosotros y observando cómo nos movemos, y quien no lo lleva debe ser atendido rápidamente y trasladado al hospital de manera inmediata. Quiero aprovechar otra oportunidad. Vemos que hay gente que cuando sale el móvil de bomberos sale corriendo atrás. ¿Qué pasa con esto? Hay un riesgo, no debería ser así. La gente, esto pasa hace muchísimos años, pero tratamos de que no sea así por el riesgo que se corre de provocar un accidente de tránsito o ser parte de un accidente de tránsito. Claro, observamos que inclusive los bomberos, obviamente todos los móviles y demás, balizados, mantenga distancia y demás, pero lamentablemente nos encontramos con esa situación, y en situaciones de riesgo, por supuesto que el camión, más allá de su estabilidad y demás, tiene que realizar maniobras a veces de emergencia, justamente porque en eso es donde se encuentra. Daniel, te agradezco muchísimo. Y seguramente vamos a tener alguna notita más con vos, que sabemos que sos especialista en lo que es rescate vehicular y todo esto. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Robar o dañar una señal de tránsito es un delito, y quien lo hace atenta contra la seguridad de todos. Daniel Beneites realizó cursos de rescate vehicular en Estados Unidos y demás, y es instructor de rescate vehicular y es quien está capacitando generalmente a la mayoría de los bomberos que nosotros vemos en actividad respecto de lo que tiene que ver esta materia. Y lo primero que nos hacía hincapié es sobre la activación de los servicios de emergencia. Un número telefónico a tener presente, que es el que todos conocemos, 911, que sirve muchas veces este servicio que nosotros nos comunicamos para calificar, enviando muchas veces desde el 911 un móvil de policía que corresponde a la cuadrícula en la cual se haya producido la emergencia. Está, como vos sabés, César, está sectorizada la ciudad de Mercedes, y hay móviles muy próximos en los diferentes puntos, que el móvil pueda llegar con mayor facilidad al lugar del siniestro. Pero ¿qué pasa? Uno muchas veces cuando ve un siniestro, lo primero que hace es llamar a bomberos, y bomberos a veces no hace falta que vaya al lugar,
salvo que la calificación del accidente sea con heridos que a lo mejor están atrapados en el interior de un vehículo o que demandan las herramientas que tienen la antes mencionada institución. ¿Quién es el que está calificado muchas veces para esto? La policía, que recibe la capacitación para saber si va a hacer falta que venga bomberos o simplemente una ambulancia porque las heridas son leves. Entonces, todo esto a tener en cuenta. Así es como se activan básicamente los sistemas de emergencia. Y tenemos otro número. El 80% del riesgo al conducir es tu responsabilidad. El otro número que utilizamos de forma local, que van a ver, es el 147, ¿sí? Que es un sistema que sirve de apoyo para el 911, para en caso de encontrarse con un siniestro en la vía pública, los ciudadanos se pueden comunicar. Los tips que tenemos que tener en cuenta, que habíamos comentado en la entrevista anterior, fue de que ante el encuentro de un siniestro, al llamar al servicio de emergencia, uno de los primeros datos que tenemos que dar es la ubicación de donde se produjo el hecho. Es importante saber en qué calle estamos, si, sobre todo en Mercedes, que nos manejamos con número, o saber directamente el numeral de la calle, ¿sí? Y bueno, importante a saber acá en este tipo de temas que vos estabas mencionando, es dar un punto de referencia bien claro para que los servicios de emergencia se puedan manejar y llegar con facilidad al lugar del hecho, el lugar de siniestro en el cual nos encontramos. La referencia de esto tiene que ir acompañada con una muy buena referencia de lo que nosotros estamos observando. En 911 no es solamente decirle hay un accidente en la calle, metafóricamente estamos hablando, ¿no? 29 y 2. Perfecto, hay un accidente en la calle 29 y 2. Es un auto con una moto, el conductor del auto se encuentra bien, el conductor de la moto está tendido en el piso y tenemos un problema con el tránsito. Obviamente sabemos que en 29 y 2 tenemos mucha afluencia de tránsito, entonces el 911 lo que va a hacer no es arbitrar solo los medios para enviar el móvil policial al lugar, que como sabemos en un siniestro, que ya lo hablamos, la autoridad máxima que hay en el lugar del hecho va a ser la autoridad policial, que es quien constata todo lo que sucedió y lo vuelca después al sistema judicial, sino que también va a arbitrar los medios para que, bueno, si sabemos que se trata de la 29 y 2 y para no desafectar tantos móviles de policía, lo más probable es que también se comunique al número que vos acabas de mencionar, 147, para que sea enviado móviles del Departamento de Tránsito y a su vez ir activando, si nosotros dimos como referencia que tenemos un herido de una moto que está tendido en el piso, el servicio de emergencia clínico, médico en este caso, que es la ambulancia. Si sos ciclista y circulás por la vía pública, utilizar ropa clara, luces y elementos reflectivos. Generalmente quien califica todo esto es policía, que después arbitra los medios necesarios para todas las otras herramientas que se puedan llegar a necesitar en el lugar. Otro dato a tener en cuenta, en cuanto a lo que había comentado Daniel, es de uno estar atento, porque uno no puede acercarse mucho a un siniestro porque no sabe los peligros que puede haber de una explosión, de emanación de gases. Entonces, como recordamos en la entrevista, es preferible mantener una distancia prudente para seguridad nuestra física y como para poder observar el panorama general de la situación y pasar una información más detallada a los servicios de emergencia, así se coordinan de la mejor forma posible. Ya hablamos también del tema de acercarnos a los vehículos y en qué situación están circulando, los metales calientes, la emanación de gases, los cables muchas veces presionados con las chapas a causal de los golpes que recibieron y demás. Pero nos decía también el casco, y el casco ya le dedicamos un programa, pero como ustedes estarán viendo, tratándose uno de los elementos pasivos de seguridad más importantes que hay y el único que nos puede llegar a cubrir en el caso de un motovehículo, entonces hacía una gran referencia, la referencia de que sencillamente, obvio, el casco salva vidas, ¿sí? Esto es una frase más que hecha y yo creo muchos años que hace que presto servicio aquí en la municipalidad y demás, sabemos muy bien que esta frase se dice continuamente, pero la gran diferencia de cuándo se utiliza el casco o cuándo no se utiliza el casco. Utilizando el casco generalmente nosotros llegamos al lugar y la persona se encuentra caminando al lado de nosotros sin mayores inconvenientes, salvo que el golpe haya sido muy grande y haya recibido algún tipo de lesión en algún miembro, pero la cabeza en sí, que es la parte más importante que tenemos, se encuentra salvaguardada por este elemento de seguridad pasivo.
¿Sabía usted que en caso de un choque, un motociclista siempre tiende a caer de cabeza, por lo cual casi el 70% de las lesiones afectan esa parte vital del cuerpo? Ahora lo sabe. Le recordamos utilizar el casco reglamentario debidamente colocado. Cuando no se utiliza el casco tenemos lesiones óseas y encefálicas importantes, ¿sí? Que muchas veces, en casos más graves, pueden costar la vida o dejar secuelas graves físicas que son imposibles de recuperarse. Por eso es importante usar el casco, y además un dato importante es que si nosotros utilizáramos el casco hay recursos no solo económicos y humanos que se pueden utilizar para otras áreas. Entonces es importante el uso porque no solamente beneficiamos cuidando nuestra propia integridad física, sino que también nos beneficiamos todos los ciudadanos porque se administran mejor los recursos en beneficio de todos los ciudadanos. Bueno, y así vamos terminando nuestro programa de hoy. Vamos saludando a nuestra querida audiencia. Esperemos que hayamos aportado ese granito de arena que, como siempre decimos, tratamos desde este punto y desde muchos otros puntos de hacer seguridad vial, no solamente en la vía pública, sino tratando de no educar, pero sí sensibilizar y hacer tomar conciencia un poco a nuestra querida ciudad de Mercedes en todo esto. Saludamos entonces a doña Rosa, que tratamos de dar la explicación que nosotros tratamos de darla de estas maneras para que nos pueda entender el soguero de la esquina. Le agradecemos mucho por habernos escuchado. Vamos concluyendo, César, te voy saludando vos también. Y de esta manera entonces decimos... Y que todos podamos... Volver a casa. Este es un programa impulsado desde la Secretaría de Control Urbano, creado con el objetivo de transmitir buenos hábitos de conducción segura, bajo la dirección de Josefina Kelly Neila, conducido por los inspectores de tránsito Ángel García Visconti y César García. Gestión Juan Usterros, Intendente, Municipalidad de Mercedes. Para móvil 25. 2725. Sí, adelante 25. Para su información, Celta Alerta. Queda trabajando en el lugar móvil 31. Oca.